Mucho gusto, mi nombre es Johan Pineda y el día de hoy me complace hablarles acerca de cuál es la función de la política criminal. Formo parte de la Universidad Interamericana de Panamá, estudio la licenciatura en Criminología, curso la materia en Política Criminal. Esta licenciatura se encuentra dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cuyo decano es la Magíster Mirna Gómez. En estos momentos estoy dando clases con la profesora Beatriz Pimentel Villar. ¿Cuál es la función de la política criminal? La política criminal es la política dirigida por parte del Estado, cuya finalidad es reprimir los actos delincuenciales y prevenir las conductas antisociales que se cometen y afectan el bien común. La función de ella consiste en aplicar una serie de estrategias o un plan de acción para combatir la criminalidad e impedir el crecimiento masivo de la criminalización. Para ello, la política criminal se nutre del conocimiento científico que le es otorgado por parte de la criminología, el derecho penal, la sociología, la psicología, entre otras ciencias. La política criminal debe aplicar el uso de otras políticas que le permitirán desenvolverse ampliamente, impidiendo el avance de los delitos o las conductas antisociales. Este tipo de políticas se le conocen como política social y política penal, que ejercerán una función de reprimir y prevenir los comportamientos no deseados. Para que la política criminal cumpla con las funciones anteriormente señaladas, debe ser orientada por expertos que conozcan la realidad social. Para ello, los criminólogos, como yo que estoy estudiando esta materia, más bien esta ciencia, esta licenciatura, tienen que expresarle al legislador quién será el encargado en redactar las leyes de tipo de conducta, qué tipo de conductas son aceptables y cuáles no. De esta manera se ejercerá de forma correcta la política criminal, en donde se busque castigar, pero a la vez resocializar al sujeto. Con el castigo se le debe entender que ha cometido una falta y que debe pagar por ella. Con ello no significa que la política criminal deba flagelar al sujeto, ni mucho menos violar sus derechos humanos, ya que no estaría cumpliendo con su finalidad, que es la integración del sujeto, sino que llevaría a cabo una función que es contraria a su objetivo, provocando que el sujeto no se reintegre a la sociedad, sino que mantenga una conducta totalmente desviada o que su comportamiento empeore. No simplemente es reprimir, sino también prevenir a la delincuencia o ese tipo de conductas. Para ello se necesita de planes que sean ejecutados por instituciones que desarrollen una labor en lugares con ambientes criminógenos, para poder estudiar y conocer a profundidad cómo es el comportamiento de ese tipo de conductas dentro de ellos, del cual también puedan rescatar una gran parte de la población que habita en dichos sitios, impidiendo que sean futuros criminales. Para la política criminal, conseguir el objetivo de prevenir y reintegrar a aquellos infractores de la ley es sumamente importante que cumplan con las siguientes funciones: el estudio de la realidad y los mecanismos de prevención del delito, la crítica de la legislación penal, el diseño de un programa integral y la evaluación. Los estudios de la realidad de los mecanismos de prevención del delito. El estudio de la realidad es una labor que se debe dejar a la criminología, quien se encarga de estudiar el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control social. Es por ello que para diseñar un programa de política criminal, una política pública dentro de esta materia, se debe considerar los aportes científicos que han surgido de la investigación criminológica. Como ciencia empírica, nos ha brindado unos amplios conocimientos respecto al fenómeno criminal, siendo estos de vital importancia para trabajar la política criminal, que buscará la prevención, represión o control sobre las conductas antisociales.
Las teorías criminológicas servirán de modelo de análisis del fenómeno criminal en particular. Bajo esta perspectiva, es necesario que los responsables de la política criminal conozcan acerca de las teorías explicativas de la criminalidad. Mejor aún si se basa en estudios precisos por expertos en la materia de la política criminológica, quienes sabrán ofrecer propuestas de intervención y estrategias de acción según sea el problema en cuestión. Por lo que respecta a los mecanismos de prevención del delito, aunque sea reiterativo, digamos nuevamente que tal es una de las funciones que con mayor consenso se reconocen a la política criminal. El Estado, como principal promotor de la política criminal, debe enfocarse en prevenir antes que reprimir, lo cual le implica establecer con la mayor precisión posible el cómo es que se quiere prevenir la delincuencia. Hay que tomar en consideración que el delito es un fenómeno motivado por una diversidad de motivos, por lo cual las estrategias de prevención deben ser igualmente diversas en cuanto a las medidas para enfrentarlo. En este video cabe mencionar que existe la prevención social, penal, policíaca, individual, comunitaria. Por lo demás, cabe preguntarse que tanto al hablar del delito debe hablarse del mismo tiempo de política criminal o más ampliamente de política social. Crítica a la legislación penal. Es necesario que los expertos en realizar la política criminal hagan una investigación idónea acerca de las leyes que se encuentran amparadas, para poder conocer los criterios que han tomado en cuenta los legisladores para crear las leyes que han sido utilizadas como parte de la política criminal. Está la intervención. Esta intervención será llevada a cabo por especialistas en derecho penal y criminología, quienes harían las correcciones necesarias al legislador, o en tal caso, darle el visto bueno respecto a las leyes que han sido presentadas. El análisis crítico de la ley penal proviene tanto del mismo pensamiento dogmático penal como del trabajo empírico de la criminología. En el primer caso, los juristas proceden con base dogmática en 3 niveles: interpretación, sistematización y crítica de las normas jurídicas. Buscan asegurarse de que tales normas se ajusten al marco constitucional y son, en general, congruentes con el resto del sistema jurídico. Lo suyo, pues, es comprobar el efecto de garantía que es consustancial a la norma jurídica. Los criminólogos, por su parte, valiéndose del análisis empírico del delito, comprueban la eficacia de la regulación jurídica y su impacto en la realidad. La eficacia y las garantías son los dos extremos que se mueve el ejercicio crítico político criminal. De este modo, el responsable de la política criminal identifica las carencias, inconsistencias legales, las contrata con el marco constitucional y verifica su capacidad resolutiva del problema en particular. Todo ello con base en el análisis de la realidad social y con tal basamento en proponer los cambios que considera pertinentes. Diseño de un programa integral. Para diseñar un programa integral es necesario considerar las acciones que han desarrollado la política criminal, tomando en cuenta los programas gubernamentales, de preferencia que sean instituciones integrales, quienes podrán brindarle toda la información necesaria para diseñar una estrategia acorde al programa integral. Para ello, es necesario identificar lo mejor y más ampliamente posible del fenómeno criminal, del cual se deben definir los objetivos y precisar las estrategias a seguir. Los objetivos que se hayan fijado deberán ser, aparte de realistas,
acorde con los valores del propósito de un Estado democrático. Pues recordemos que solamente los estados que son democráticos prefieren prevenir antes que reprimir la delincuencia. Las estrategias, por otro lado, deben de ser determinantes por el problema detectado, siendo perfectamente válido y aconsejable la utilización de mecanismos de control social formal e informal, jurídico y social, público y privado. La determinación de los objetivos no debe ser sumamente complicada, sino que el resultado debe darse mediante una elección valorativa dentro de un conjunto de posibilidades que se hallan en el mismo nivel, mientras que las estrategias debe enfatizarse en el patrón que integra las principales metas y políticas que utiliza el Estado, y a la vez debe establecerse la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas el Estado, con el fin de otorgar una situación viable, debe de anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas que se observarán en la sociedad respecto a los comportamientos antisociales. Espero que este video haya sido de su agrado y que les haya funcionado para nutrir sus conocimientos en criminología. Muchas gracias.